segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que ilumina en lugar oscuro. Entonces, la visión que he tenido era como una sala donde la Biblia estaba grabada en las paredes. Imagínate una sala que estuviese escrita en las paredes las Sagradas Escrituras. Pero tú entras y todo está en oscuridad. ¿Sabes lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va con una antorcha e ilumina una parte de la Escritura y nos la destaca y nos la revela. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, trayendo en un momento dado un mensaje. Y me decía el Señor que nosotros en su iglesia vamos de antorcha en antorcha. O sea, el Espíritu Santo nos da una porción de toda la Escritura que Él sabe que necesitamos. Él nos pone el foco de la luz. Él nos la ilumina y nos la revela. Y eso es lo que va a hacer el Señor en esta mañana y en esta tarde. De hecho, he estado orando por el mensaje y van a ser dos palabras diferentes. La palabra de esta mañana va a ser una palabra de ánimo y que tiene que ver más con nuestra misión. Y la palabra de esta tarde va a ser una palabra que tiene más de enseñanza. Va a ser una palabra que nos va a bendecir muchísimo, ¿verdad? Estoy provocando, porque todavía hay plazas libres, ¿no, Tony? Todavía quedan plazas libres. Estoy provocando el hambre para los que quieran la antorcha de esta mañana y la antorcha de esta tarde. Nos va a iluminar una parte de la Escritura esta mañana y nos va a iluminar otra parte diferente en la tarde. Y por supuesto se están grabando estos mensajes para la bendición de los que no puedan venir. Pero te invito de todo corazón a que le des toda tu atención al Señor. Y ahora sí, estamos en Isaías capítulo 43, ¿verdad? Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí. Se refiere a Jesús. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Amén, amén. Él es Dios y nosotros somos su testimonio en la tierra. Hay un artículo muy interesante de Jaime Memory que habla acerca de un estudio que se efectúa en Europa. Es el Estudio Europeo de Valores. Dentro de ese estudio se trata el tema también de las creencias y las prácticas religiosas. Y se hacen 6 preguntas a los encuestados. Es un estudio muy amplio. Y para ver el grado de secularismo que hay, les hacen 6 preguntas. ¿Crees en Dios? ¿Qué importancia tiene la religión en tu vida? ¿Te consideras una persona religiosa, no religiosa o atea convencida? ¿Con qué frecuencia asistes a los servicios religiosos? ¿Qué grado de confianza tienes en la iglesia? ¿Y con qué frecuencia oras a Dios fuera de los servicios religiosos? Y con esas 6 preguntas las combinan y entonces van viendo en cada país cuán laico, cuán creyente, cuán secular o cuán religioso es ese país. Estas 6 preguntas se eligieron para explorar la naturaleza multidimensional de las creencias y el comportamiento religioso. Por ejemplo, mira qué complejo es esto. Alguien puede creer en Dios y orar con frecuencia, pero no ir frecuentemente a una iglesia. Pero todo lo contrario, alguien puede asistir a la iglesia, pero rara vez practicar
la fe privadamente o incluso ir a una iglesia y no creer en Dios, confiar en una institución como que hace el bien y todo, pero no creer en Dios. Entonces, algunas conclusiones a las que se llegaron. Por ejemplo, España es uno de los países en los que se registra un nivel más bajo de confianza en las iglesias. Es decir, en España, eso de iglesia, no se confía en las iglesias en plural. Hay como una decepción, un descreimiento. Otra conclusión. Por ejemplo, Europa se caracteriza por ser un continente laico, pero un número sorprendente de europeos sigue orando con regularidad. Otra. El secularismo y la irreligiosidad no son lo mismo. Ahora os lo explico. Lo que sugiere la indiferencia hacia la religión es el resultado final de la secularización más que el ateísmo. O sea, os lo voy a explicar. Mira, los datos apuntan a que la secularización en Europa prosigue, pero que cada país tiene su propia trayectoria. Los países más secularizados no son necesariamente los más ateos, lo que sugiere que la indiferencia hacia la religión es el resultado final de la secularización más que el ateísmo. La apologética, o sea, defender la fe dirigida al ateísmo, solo llega a una pequeña proporción de la población europea. El reto mucho mayor es llegar al enorme número de europeos incrédulos que son indiferentes al cristianismo y consideran que la religión es irrelevante en la vida moderna. O sea, a la conclusión que llega este estudio es que hay muy poca gente que tenga una fe atea. Es decir, para que me entienda, que de verdad defienda su ateísmo y esté convencido y argumente y esté convencido de que no hay ningún Dios. La mayoría de la gente, el problema de Europa, del laicismo, de la secularización de Europa, es que la gente simplemente piensa que es irrelevante, para ellos la fe es algo es indiferente, que Dios no tiene nada para aportarle a sus vidas. Están en una especie de que me importismo, están en una especie de, bueno, es que Dios o el cristianismo, Jesús o la Biblia, la religión, eso no, ¿qué me aporta? Es un rollo, ¿qué me aporta? Pero ni siquiera tienen una defensa de su incredulidad o toda una estructura mental atea, sino que están en esa postura. Oye, yo hago mi vida, intento ser feliz, pero Dios está fuera de la ecuación. Cada vez más está creciendo este sentimiento. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Porque nuestra misión, con M, nuestra misión es mostrar que Dios sigue siendo relevante. Que Dios tiene lugar en la vida del hombre hoy, en el siglo XXI, en el mundo post-pandemia. Nosotros, cada uno de nosotros somos un testimonio de esto. Precisamente en esa reunión de pastores decía algo muy interesante Ernesto. Siempre que Ernesto habla, suelta perlas, ¿no? Y el pastor Ernesto decía, esta pandemia para los hijos de Dios ha sido un sacudón, como un sacudir de un árbol, que caen las hojas que están débiles, que cae el fruto que está débil, y ha quedado otro fruto en el árbol. Ha quedado una iglesia consolidada. Pues te quiero decir algo. Nosotros, los hijos de Dios, que estamos aferrados a Cristo, aferrados a ese árbol, nosotros somos la primera Biblia que la gente va a conocer, que la gente va a leer. Nosotros somos el fruto que van a probar y van a decir, oye, este fruto me parece interesante, me gustaría comer más. O todo lo contrario, esto sabe a viejo, esto sabe a rancio. ¿Has visto esas personas que venían de contextos, sobre todo latinoamericanos, y veían los naranjos bordes, que llamamos nosotros los naranjos que son solo decorativos, ¿no? Y yo conozco a alguien que dijo, pero que esta gente que tira las frutas por el suelo, qué desperdicio. Y se puso a comer, ¿verdad? Y se dio cuenta de por qué estaban en el suelo y nadie las recogía. Y podemos
tener ese sabor que no apetece. Pero aquí dice que nosotros somos sus testigos. Somos la primera Biblia, el primer fruto, para mostrarles que Dios sí tiene algo que decir, sí que hace algo en las vidas de la gente. A continuación dice, y mi siervo, a quien yo escogí, para que me conozcan, para que me crean, para que me entiendan. Se está refiriendo a Jesucristo. Nosotros tenemos que llevar a las personas a descubrir a un Jesús personal, valga la redundancia, a un Jesús que quiere ser su amigo, que quiere ser su Salvador y que se enamoren de Jesús. Es más, tenemos que confiar en el poder de Jesucristo para revelarse a las vidas. Tenemos que estar seguros de que Él sigue tocando a nuestros jóvenes, de que Él sigue tocando a los matrimonios, de que Él sigue tocando a los ancianos, que como Él me salvó a mí, quiere salvar a muchos más. Yo soy el primer testimonio. Entonces viene Jesús, es la segunda Biblia que leen, y luego comienzan a leer el libro de Dios, que es las Sagradas Escrituras. Entonces este mensaje trata de eso, de que nos ha puesto, dice Isaías, tú y los hijos que yo te he dado, sois señales y presagios, sois señales y un testimonio, un prodigio de que hay un Dios en España, de que hay un Dios en Israel. ¡Aleluya! El problema principal no es el ateísmo, es la indiferencia hacia el cristianismo. Como he dicho, los europeos consideran que la religión es irrelevante en la vida moderna. No aporta nada o aporta muy poco. ¿Cómo demostramos lo contrario? Y ahí es donde entra nuestra vida. Ahí es donde entra nuestra vida. Ahí es donde entra nuestro amor auténtico por el otro. Ahí es donde entra también el poder de Dios. El poder de Dios, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Yo comencé a acercarme a las cosas de Dios y lo primero que probé fue de algunos cristianos. Yo no conocía nada de teología ni de doctrina, pero probé una fruta. Lo he contado aquí ya y no me quiero repetir, pero mi primera aproximación a gente cristiana fue que el presidente de mi edificio, mi padre era el secretario, en aquel entonces no se estilaba que la administración la llevase una asesoría, ¿no? Lo hacían todo el presidente y el secretario. Pues Fernando, el papá de Vanessa, él era el pastor, sabíamos que era pastor, cosa rara, que le mandaban su sueldo de los Estados Unidos, una especie de misionero, y sabíamos que tenía una iglesia por allí. Pero todo nos sonaba chino o nos sonaba directamente a secta. Sin embargo, comenzamos a probar, esa gente tenía luz, esa gente tenía algo puro, algo diferente. Luego yo seguía atando cabo y resulta que un compañero de fútbol de mi equipo, que era un fantástico centrocampista, él era cristiano y él era diferente en el vestuario. Y él a veces me hablaba a mí, me decía, Carlos, tranquilo, porque yo era de sangre caliente, ¿no? Carlos, tranquilo, a los cabezazos no se soluciona. Porque en un campo por ahí no sé si de Puerto Lumbrera donde era, acabamos allí a los cabezazos y todo. Y él era un hombre de paz, era Manuel, que iba a Filadelfia, su padre obrero, ahora él es obrero, y su padre de vez en cuando me llama y me dice, hermano Juan Carlos, ¿cómo estás? Me preocupo por ti, porque mi Santiago te ganó para Cristo. Y me encanta cuando me llama el hermano. Y yo probé un poquito y yo vi que aquí hay algo, me dejó un buen sabor de boca. Pero luego vi el poder de Dios en mi familia. Luego vi cómo ese evangelio transformó a mi padre, transformó a mi madre. Yo no había leído la Biblia, ni tenía argumentos doctrinales, pero vi que ahí había algo más que palabras, que había un Dios que rompió las cadenas de depresión de mi madre y de temor de mi madre, que cambió el corazón de mi padre, de un corazón duro, un corazón con amargura, a un corazón alegre y un corazón de paz. Yo vi una transformación. Entonces dije, pues
voy a probar con Jesucristo. Y encontré en Jesucristo el amor de mi vida, mi mejor amigo, mi Padre que nunca me falla, mi Salvador, aleluya, con quien he vivido desde aquel entonces. Amén. Gloria a Dios. Y luego viene a este libro maravilloso, esta palabra que nos la ilumina, como hemos descrito, como hemos escenificado, nos la ilumina el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que no hay otro libro que siempre hable a tu corazón? No hay otro libro que siempre tenga algo para guiarnos, para decirnos, sino solo la palabra de Dios. Es el libro de Dios. ¡Aleluya! Entonces, en España, mis hermanos, hay una búsqueda. Realmente, si somos sensibles con nuestra sociedad, nos vamos a dar cuenta que en España, por no extenderme a Europa, pero hablar de nuestro país, hay una búsqueda. Hay necesidades espirituales. Solamente que la gente, en esa búsqueda, se está imponiendo una religión sin Dios. Enseñan incluso principios espirituales de la Biblia, pero sacan a Jesús de la ecuación. Sacan a Dios del panorama. Pero hablan incluso en esa búsqueda espiritual, se reconoce el carácter espiritual del ser humano, porque en este mundo posmoderno ya no se cree tanto en la ciencia, todo en la ciencia y la tecnología, sino que las personas son conscientes de que para ser felices, para tener buenas relaciones, tienen que atender su aspecto espiritual, su vida interior. Y entonces la gente habla en estos términos de que me tengo que trabajar, o que tengo que vencer mi lado oscuro, ¿no? El lado oscuro de la puerta, que diría Darth Vader. Tengo que vencer mis problemas, mi mal carácter. Hablan acerca de, por ejemplo, la importancia de la paz interior. Hablan acerca de la importancia, por ejemplo, de la meditación. Pero buscan todo esto que es bíblico. Meditar es bíblico. Meditar en Dios, meditar en su creación, meditar en la palabra. La paz que necesita el corazón. El contacto con Dios, con lo eterno, para poder respirar espiritualmente. Pero buscan todo esto sin Dios. Entonces, mis hermanos, si la vida... Voy a hacer un símil. Si la vida es una búsqueda, vamos a imaginarnos la vida como un viaje. Y es el viaje de la búsqueda. Todos los hombres son buscadores. Nosotros también estamos en ese viaje de la búsqueda. De la búsqueda de Dios, de la búsqueda de propósito, de la búsqueda de lo eterno. Y nos encontramos con otros viajeros que están en la búsqueda. Es muy difícil convencerles de que nuestro destino sí que es verdad, de que nuestro destino es feliz y de que ellos están andando por un camino que les lleva a un fracaso, que les lleva a una decepción. Porque hoy en día te dicen, oye, pero ¿tú qué te crees? ¿Que tienes la verdad? ¿Que tienes el monopolio de la verdad? Y te rechazan. Es muy difícil convencerlos de eso. Pero lo que sí podemos es ir a su lado en el camino y mostrarles que ellos están solos con sus luchas, con su autoayuda, con su filosofía, intentando vencer sus sombras interiores. Pero nosotros no vamos solos en el camino, sino que hay un Jesús que es nuestro compañero de viaje, que va a nuestro lado y que es poderoso para cambiar nuestras vidas. ¡Aleluya! Claro que puedes darle un aplauso si quieres. ¡Amén! ¡Aleluya! Dile al que está a tu lado, dile... Su presencia hace la diferencia. Te lo digo yo a ti, su presencia hace la diferencia. Amén. Se tiene que notar quién va a nuestro lado. Había una buscadora como la samaritana y otro buscador que era Jesús. En este caso Jesús buscaba dos cosas: agua en un pozo, y Jesús buscaba la oveja perdida. Y había otra mujer que también buscaba agua, pero que tenía una búsqueda religiosa, una búsqueda en los hombres, una búsqueda. Pero en un ratito con Jesús le dio a probar de su agua y esta dijo, esto es lo que yo estaba buscando. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros, que cerca de la gente les demos a probar un poquito del agua que de verdad sacia. Y que digan, oye, yo quiero más de esa agua. Amén. Entonces, mis hermanos, debemos mostrar
con nuestra calidad de vida. Porque sería ridículo, ¿verdad?, que esa gente que está en esa búsqueda vaya más feliz que nosotros. Los cristianos tenemos que ser la gente más feliz del mundo. Tenemos que aprender a vivir en gozo, tenemos que aprender a vivir en paz, tenemos que aprender a transmitir lo que Jesús dijo, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Tenemos esperanza. El mundo está con miedo, con incertidumbre. Nosotros tenemos seguridad. Gloria a Dios. Podemos traer buenas noticias cuando abundan las malas noticias. Transmitir buenas noticias. Para eso estamos aquí. Se tiene que ver también a nivel de nuestros matrimonios y familias. Porque es innegable cómo se está destruyendo la familia a pasos agigantados. Como directamente muchos jóvenes no piensan ni en casarse, ni en tener hijos, que sí mascotas, pero hijos no. ¿Verdad? Dentro de poco no vamos a tener columpios, vamos a tener, yo qué sé, parques de perros solamente, ¿verdad? No vamos a tener guarderías, clínicas veterinarias, vamos a tener muchas, pero es tremendo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque con todo y que el hombre quiere ser feliz, pero sostener una familia y una familia unida en medio de estos tiempos quizás es el milagro más grande. ¿Verdad que sí? Poder tener yo un matrimonio con Vanessa, donde nos honremos para siempre, seamos felices amándonos, estemos en pacto hasta que la muerte nos separe, criar bien a nuestros hijos, mantener la familia cohesionada, eso es un milagro de Dios. Pero no estamos solos. Jesús va a nuestro lado. Jesús nos ayuda. Si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces tiene que ver en nuestras familias y mostrarle, oye, somos gente con problemas como todos, con malos días como todos. Menos Vanessa. Vanessa no tiene ningún mal día, pero jamás. Tenemos nuestras luchas como los demás. Pero hay algo, nuestros matrimonios son de 3. Nuestras familias tienen a un invitado que es el Rey en medio de nuestra. Cuando estamos comiendo, Él está a la mesa con nosotros. Aleluya. Se tiene que ver también a nivel de nuestro trabajo y nuestra forma de trabajar. Pasamos muchísimas horas allí. Es un tremendo campo de misión en nuestros trabajos. Con nuestra integridad en el trabajo, con nuestro buen carácter en el trabajo. Se tiene que ver en nuestro nivel de amor, de perdón. ¿Os habéis dado cuenta de que hay crispación en la calle? Que hay un enfrentamiento, ¿verdad? En la calle. Y hay como algo, yo creo que es el diablo, pero también unas estrategias políticas humanas de que quieren calentar ese fuego de la crispación, del guerracivilismo, del enfrentamiento entre la izquierda, entre la derecha, que nos posicionemos, que nos crispemos. Y los hijos de Dios tenemos que ser puentes de reconciliación. Tenemos que ser hijos de amor para los de Vox, para los de Podemos, para los de Más Madrid o Más España, para los del PSOE, también para los del PSOE. Amar a Pedro Sánchez, ayúdanos, Señor. Sí, Señor, lo bendecimos. Oramos por ello. No, pero tenemos que llevar amor, llevar perdón. Hoy en día, hasta esa profesora de tu hijo, que tiene una determinada ideología y se la quiere inculcar. Y entonces tú vas allí y vas con la vena hinchada, ¿verdad? Te están tocando a tu hijo. Ahí tiene que decir, Señor, ¿cómo me vas a dar amor para no dejar un mal sabor de boca, un mal testimonio en esta mujer? Porque yo te represento. Yo te represento. En fin, mis hermanos, Dios nos va a permitir mostrar que Jesús sí es real en nuestras vidas. A esta Europa. Es más, te voy a decir algo. Es una realidad que ha habido mucha religión y avivamientos en el pasado. Indudablemente en Europa. Ha habido un cristianismo de fuego, un cristianismo que ha dejado huella también en España. Pero luego todo se ha institucionalizado y hemos tenido eso, una religiosidad que a la gente la ha dejado herida o que a la gente la ha dejado
como desencantada, que no quieren saber nada. Uy, no. Eso huele a cirio, eso huele a legalismo, eso es algo caduco, es algo pasado. Pues sí, la religión no ha sido la respuesta, es el tiempo del reino de Dios. Es el tiempo de familias espirituales, que no seamos iglesias como organización, sino como una familia de fe, como un lugar de restauración que decíamos ayer en la Cartuja, como un lugar donde hay presencia de Dios. O sea, cada uno de nosotros, yo me doy cuenta de que sin hablar, mi vida está dando un mensaje. Representamos otra forma de vivir, representamos otra forma de ser cristianos. Y la gente ve que nuestras mujeres se tintan también el pelo, que nuestros jóvenes, el otro día estaban nuestros jóvenes ahí en la plaza, ¿no? Y de Santo Domingo. En la plaza Santo Domingo salíamos a predicar, ¿no? Cada sábado, cuando estaba Fernando era un evangelista de tomo y lomo, y salíamos a predicar a la plaza Santo Domingo, que por cierto, el otro día tuvimos algo muy bonito, un testimonio muy bonito, y es que hubieron varios frutos de ese tiempo en Santo Domingo que sepamos, a veces no sabemos el fruto, pero que sepamos. Por ejemplo, la hermana Janet es fruto de esas salidas en Santo Domingo, en la Plaza Santo Domingo. Y el otro día nos escribe un joven desde Alemania, Timo, y nos dice: yo uno de los sábados di mi vida a Cristo en Santo Domingo. Os quiero decir que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Volví a Alemania, me formé en un seminario, hoy soy pastor en una ciudad de Alemania. Nuestro trabajo nunca es en vano. ¡Qué hermoso! Y ahí estaban los jóvenes en Santo Domingo. Y estaban los jóvenes con el freestyle ese, ¿no? Que si no sé qué, que si no sé cuánto, que patatín, que patatán. Yo no sé hacerlo, pero estaban allí. No quiero estropear el mensaje. Entonces estaban allí, ellos rapeando, improvisando, pero con el Señor, ¿no? Que tío, que te voy a mostrar que mi fe, que tal, que cual. Y entonces se acercaron unos jóvenes, ¿vieron eso? Se acercaron unos jóvenes que, por cierto, luego descubrieron, hablando con ellos, que eran de los capos del freestyle de Murcia, ¿no? Entonces se hicieron una pelea de gallos, que llaman, ¿no? Y los otros empezaban con su rebeldía, y todo el sistema es una M, y no sé qué, vaya. Y ahí estaban con todo lo que hay en el corazón lo sacaban. Pero nuestros jóvenes estaban ahí, y te quiero hablar de mi Dios que ha cambiado mi vida, que no sé qué, papá. Y mi hijo volvió entusiasmado: papá, y les hemos predicado. Y los otros se fueron con un buen sabor de boca. Amén. Entonces, lo que quiero decir es que estamos en medio de este mundo y cada uno de nosotros somos los representantes, somos el testimonio de Dios, nuestras familias, nuestra forma de conducir, nuestra forma de estar comprando en el supermercado, de hacer cola, si eres doctora, de ir a sentarnos delante del doctor o de ser doctora también. En todo mostramos que Dios sí que tiene algo que decir para el hombre de hoy. Que Jesús sigue siendo relevante, que Jesús sigue siendo la respuesta, que Él transforma. Y mira qué bonito, hoy estamos aquí, españoles, aunque no lo crean por mi acento, yo soy español también, murcianico, y hay aquí gitanos, y hay aquí sudamericanos de diferentes países, y hay aquí algún europeo de otro lugar. Nadie más, ¿no? Alfonso, ¿tú eras noruego? ¿No? No, ¿verdad? Si hablas un rato con Alfonso te das cuenta de que no es noruego. Hoy he confundido a mi hermano José Luis con boliviano. Perdóname, hemos sido 2 años misionero boliviano y me dice: no, soy de Ecuador, pero es el ecuatoriano más alto que he conocido. Pero lo que quiero decir es que, ¿verdad? Cada uno con nuestra identidad terrenal les decimos: oye, aquí hay un inmigrante, un latinoamericano, un español. Aquí hay un castellano, un payo, un gitano. Aquí hay un hombre, una mujer de calle como tú, con los mismos problemas. Pero Cristo me salvó, me transformó. No es religión, es vida abundante, es victoria para mi familia, para mi economía, para mi diario vivir. Amén. Sí se puede, sí se puede. Aleluya. La religión ha hecho un énfasis en el no, el no, el no. El reino hace un énfasis en el sí. Un sí que te liberta del no.
Es maravillosa. Yo estoy enamorado de Dios y de la vida en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Él hace es tremendo. Ahora, en este capítulo de Isaías, capítulo 43, hay dos realidades que me hablan de lo mismo. La primera está desde el verso 14 hasta el verso 19. El testimonio más poderoso de Israel ha sido en contextos de opresión, cautiverio, necesidad, crisis. Es decir, el testimonio más poderoso de Israel ha sido en el Éxodo, cuando salieron de Egipto. El testimonio más poderoso de Israel también lo vemos cuando regresan del cautiverio. 70 años cautivos. O sea, lo que ninguna nación quiere vivir. Imagínate 400 años esclavos en Egipto, bajo un faraón. Y luego 70 años. Pero eso dio a conocer el poder de Dios. Dio a conocer el Dios de Israel. Luego en el versículo 1 y 2 de Isaías 43, si queréis lo proyectamos. Ahora así dice el Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Y si pudiésemos decirle a Dios, diríamos a Dios, Dios, por mí, quita ese versículo de la Biblia. Y simplemente no permitas que pase por las llamas. No me hagas pasar por la inundación de aguas. Pero el Señor dice, no. Vas a pasar por las llamas, pero las llamas no te quemarán. Vas a pasar por las aguas, pero las aguas no te anegarán. Pero es necesario que en todas esas circunstancias se demuestre que yo estoy en tu vida. Hace poco hemos tenido una noticia que yo creo que muchos habéis orado ya por Javier. De repente un joven, 29 o 28, 29 años, que empieza a perder peso, se le fracturan varias costillas, la descalcificación evidente, un tipo de cáncer de sangre, agresivo. 2 niños pequeños, una familia preciosa, Javier y Yamila, y además sin papeles. Es decir, él tiene que dejar de trabajar y se quedan sin nada. A las 2 semanas tenían que dejar el piso donde estaban porque los dueños lo habían vendido y ahora estaban totalmente en bancarrota. Pero ¿sabes qué? Orando por ellos, a mí me vino esta expresión, para que se sepa que hay un Dios en Israel. Un celo me vino y esta oración, Señor, sana a Javier, para que se sepa. Fue lo que David le dijo. ¿Me lo puedes poner? 1 Samuel 17:46. Fue lo que David le dijo, 1 Samuel 17:46, al gigante, cuando se enfrentó al gigante. Y le dice este versículo, dice, el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Pero es que mira el versículo siguiente, ponme el siguiente, el versículo 47. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Entonces yo me maravillo cómo David se proyectó y dijo, esto no es solamente un gigante contra mí. Esto no es solamente un puñado de filisteos contra un ejército de filisteos contra un ejército de Israel. Esto es para que se sepa en toda la tierra que hay un Dios en Israel. Y para que todos estos hombres vean que la victoria no es del gigante, ni de una espada más grande, ni siquiera de la destreza, sino que la batalla es del Señor y Él nos dará la victoria, Él los entregará en nuestras manos. Entonces David de repente entendió que su necesidad de victoria tenía que ver con la causa de Dios. Y eso es lo que a mí me vino, orar por Javier y por Yamila. Señor, esto que están pasando, que sirva para que se vea que tú eres el Dios de Javier y Yamila.
que ellos no están sin Dios, sino que tú eres el Dios de la iglesia. Hay Dios en la iglesia, hay Dios en la iglesia, hay Dios en Israel, hay Dios en medio de nuestra familia, hay Dios en este lugar. Y lo que quiero decirte es que los problemas, que no son plato de buen gusto para nadie, pero son oportunidades para que se vea su gloria. Amén. Puedes darle aplauso, claro que sí, aleluya. Amén. El gigante del desempleo en Granada, una de las ciudades con más tasa de paro. El gigante del desempleo, Señor, provee a mi casa para que se sepa que hay un Dios en Israel. El gigante de la enfermedad, le cortaré la cabeza para que se sepa que hay un Dios en Israel. El gigante del divorcio, Señor, restaurarán mi matrimonio para que se sepa que hay un Dios en Israel. El gigante de la depresión, Señor, me librarás de esa cadena de muerte para que se sepa que tú eres mi Dios. Y te daré la gloria. Aleluya. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que ya nuestra vida, ¿cuánto le han dado su vida a Jesucristo? Pues ya tu vida es para mostrar que hay un Dios en Europa, para mostrar que hay un Dios en España. Ya tu vida sirve al propósito más alto. Eres un representante del reino de los cielos en todo lo que hacemos. Amén. Os he contado aquí el cuento ese de la... Lo cuento en todos lados, me viene. El cuento de la mujer que está parada en el semáforo histérica. No lo he contado aquí. Y ahí estaba la mujer tocándole claro. Porque el hombre había parado en ámbar, el coche delante había parado en amarillo. Y la mujer llegaba tarde y la mujer quería pasarle por encima al del coche, ¿no? De adelante. Y la mujer va y para una moto de policía para al lado y se queda mirando a la señora y entonces la saca, salga, la esposa directamente, aparca en el coche, se la lleva al calabozo, le requisa todo, la mete en el calabozo. La mujer histérica no entendía nada de lo que estaba pasando. Después de unas horas la sueltan, le dan sus objetos personales y el guardia, el policía dice: señora, me va a perdonar. Perdóneme. Yo la vi a usted decir esos gritos, usted quería pasar por encima del vehículo de delante, esas palabras feas, estaba tan nerviosa, tocaba el claxon. Entonces, había yo llegado con la moto y había leído: ven conmigo el domingo a la iglesia. Sonríe que Jesús te ama. Un pescadito cristiano. Y luego me puse a su lado y escuché y vi lo que estaba haciendo y dije: el coche es robado. Y por eso la detuve y por eso hice todo lo que hice. Pero es verdad, tú eres lo más cerca que alguien va a estar hoy de Jesús. Tú eres la Biblia que tienen que leer primero. El fruto del árbol que tienen que comer para que quieran más. Y yo también. Entonces lo que hacemos, tenemos que movernos la lengua y decir: ay, Señor, para que se sepa que hay un Dios en Israel. No puedo hacerlo como hacen los otros, porque yo te represento a ti. Amén. Oye, para terminar el tema de Javier y Yamila, lo primero que a mí me ha impresionado, de verdad que yo doy gracias a Dios, porque eso es indicador de la salud a los pies del Rey, del amor. Y es que comuniqué la situación para orar. Primero te pido que estés orando por un milagro de Javier y que hagas tuya esta expresión: sánalo para que se sepa que hay un Dios, que eres el Dios de Javier y Yamila. Pero lo segundo es que me vi forzado, literalmente, forzado a levantar una ofrenda para Javier y Yamila. No porque a mí se me ocurriera, sino que los hermanos empezaron a decirme: ¿dónde está la cuenta para ingresarle? ¿Dónde está la cuenta para ingresarle? Un montón de gente. Y finalmente tuvimos que organizarlo todo bien. Y entre todos, los 10, los 15, los 5, los 20, así, entre todos, hemos provisto más de 1.000 euros todos los meses para que esa familia en medio de esta tormenta se sostenga. Eso es amor de Dios. Eso es un testimonio de que hay Dios en Israel. Aleluya. Amén. Tienen una familia.
Porque dice que en esto conocerán que sois mis discípulos, cuando vean cómo os amáis. Somos una familia, aleluya. Y lo otro es que vamos a estar orando para que Dios haga un gran milagro en la vida de Javier, porque hay un propósito que Dios tiene con ellos. ¿Verdad? Entonces todo lo que nos ocurre, y con Israel, aquí lo vemos en Isaías 43, donde más tú ves la gloria de Dios, es en el peor tiempo de Israel. Y allí le dice el Señor a Faraón en Éxodo. Mira, en Éxodo, por ejemplo. En Éxodo dice, capítulo 8, versículo 10. Es la plaga de las ranas. Dices, Éxodo 8, 10. Y él respondió, mañana, entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Moisés oró y las ranas desaparecieron. Es un milagro tremendo. En Gosén no había ranas. Y cuando Faraón dice, ora a tu Dios para que me quite las ranas, y dice Moisés, ok. Y las ranas se van por donde vinieron, para que sepas que hay un Dios en Israel. Que no hay, aquí dice, la expresión es para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. ¿Por qué le dice eso? Porque Faraón se sentía un dios, un semidios, y Egipto tenía sus dioses. Pero Dios les va a demostrar que solo hay uno que hizo los cielos y la tierra. Que solo hay uno que en la cruz murió y al tercer día resucitó y su tumba está vacía. Que solo hay uno que tiene poder para dar vida, para dar muerte. Que solo hay uno que tiene el poder para salvar o para mandar al infierno. Porque Él es el juez de toda la tierra. Mira en la plaga, otra plaga, la de los insectos. Éxodo 8, 22. Esta es la cuarta y la de las ranas era la segunda, me he equivocado. Esta es la cuarta. Y dice en la de los insectos, Éxodo 8, 20. ¿Te estás aburriendo? Ya voy terminando, ¿verdad? Dice versículo 22, mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén. Di conmigo, estamos aparte. Mis hermanos, en Egipto, Dios cuidó a Gosén porque estaba allí su pueblo. Y tenemos que tener esa seguridad. Dios ama a todos los hombres, pero no todos los hombres hemos decidido darle nuestra vida. Los que le hemos dado nuestra vida estamos en el hueco de su mano. Vivimos lo mismo que todos, pero su presencia hace la diferencia. No es igual para todos. Nosotros estamos en Gosén. Jesucristo provee, Jesucristo liberta, Jesucristo nos cuida, Jesucristo hace que todas las cosas ayuden para bien. Y aquí en Gosén, dice, yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Eso es, estoy en medio de la tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Algunos dicen, sí, hay Dios, pero parece que está por allí. Dios está en medio de la tierra. Dios está en medio de los tiempos, en medio de la historia. Y una de las cosas que hace es distinción. El otro día, no sé por qué, nosotros vivimos pegadito a la montaña y había una plaga de Egipto en mi casa. Sí. De moscas, una plaga de moscas. Además de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los sabores. No, es mentira, los sabores no llegué a probar los sabores. Pero eso era, yo me acordé de Egipto. Entonces saqué la vara, no es broma. Entonces, delegué la reunión de jóvenes, iba a ir a la reunión, delegué la reunión de jóvenes y allí nos pusimos a ver qué pasó. No entiendo lo que pasó, pero me acordé que tenía que ser esa plaga de insectos que Faraón los llama y dice, por favor, se lo están comiendo todo, no podemos vivir por los insectos, las moscas, los mosquitos, las langostas y todo. Y en Gosén estaban ellos tan tranquilos, tomándose un daiquiri allí, en Gosén. Estaban allí con un piconolo, ¿cómo es? Pionono, con un pionono estaban en Gosén comiéndose un pionono. ¿Has probado tomarte un pionono lleno de moscas? No, ¿verdad? Para que sepas que estoy en medio de la tierra. Otra,
La séptima, y ya os dejo tranquilos con las plagas. La séptima es el granizo. Éxodo 9:14. Éxodo 9:14. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Entonces luego en el 29, ponme el 29 por favor. Éxodo 9:29. Y Moisés le dijo, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. ¡Wow! Amén. El otro día estábamos en un programa de radio, Vanessa y yo, comentando el libro de Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, ¿no? Tan simpático y que aprendes. Y entonces decía algo muy interesante. Satanás no es el rival de Dios. ¿Te acuerdas de eso? Satanás no es el rival de Dios. Satanás es el rival del arcángel Miguel. Satanás no se le puede comparar a Dios. Dios es el creador. Es el autoexistente. El que ha dado vida a todas las cosas. A veces hacemos más grande a Satanás de lo que verdaderamente es. Satanás, no hay que ignorar sus artimañas, está ahí, es el enemigo. Pero es un príncipe del mal que se enfrenta al príncipe del pueblo de guardián del pueblo de Israel, a Miguel en rango. Pero Satanás, Dios estornuda y lo borra del mapa. ¿Y por qué no lo borra ya del mapa, Juan Carlos? Porque probablemente si lo hace tendría que borrar a todos los que están bajo su influencia. Si Dios juzga a Satanás, tendría que juzgar como un Dios justo a todos los hombres también que están voluntario o involuntariamente sirviéndole a las tinieblas. Entonces Dios aguarda el juicio de Satanás por misericordia, dando oportunidad de que más hombres se arrepientan y sean salvos. Pero va a llegar el día que a los ángeles caídos, a Satanás y los demonios, los va a juzgar y sabemos dónde van a ir. O sea, la tierra es del Señor. La tierra es del Señor. Con esto no decimos, no quiero torcer la escritura, que todo lo que pasa en la tierra lo hace el Señor. El diablo obra. Y dice que sabe que le queda poco tiempo y está buscando hacer el mal porque sabe que llega a su juicio. Los hombres obran. Para mí este virus fueron hombres que la liaron. Para mí es un arma, y desde el principio venía esa palabra, no prospera el arma forjada. ¿Te das cuenta que la palabra es un rema siempre, es una espada que... Con Javier y a mí la vamos a usar esa palabra para que se sepa que hay Dios en Israel. Contra el coronavirus, no prosperará el arma forjada. Yo estuve malito con el coronavirus, no prosperará esta arma forjada, no va a prosperar en mi vida, no va a prosperar en mi familia, ¡fuera! Nos quedamos con defensas. ¿Hay alguien aquí que tenga coronavirus? Es broma. Que estornude y levante la mano. ¡Aleluya! ¡Di conmigo aleluya! No hay Dios como el Dios de Israel. No hay Dios como nuestro Dios. No ha cambiado, es el mismo ayer y por siempre. El Dios de toda la tierra. Grande y poderoso es nuestro Dios. ¡Aleluya! Amén, amén, amén. Entonces quiero terminar diciendo y poniéndole el balance a esto. Para que se sepa que hay Dios en Israel, se debe saber que hay un Israel en Dios. Para que se sepa que hay Dios en la iglesia, debe haber una iglesia en Dios. Te lo voy a decir de otra forma. Te lo voy a decir así, mira. Por aquí estoy terminando ya. Que se sepa que hay un Dios en la tierra no solo depende de la calidad de nuestro Dios, sino también de la calidad de sus representantes. Otra vez, que se sepa que hay un Dios en la tierra no solo depende de la calidad de nuestro Dios,
sino también de la calidad de sus representantes. Un mal representante puede hacer mucho daño. Tony y Sori a mí me contaron ellos que no les alquilaban la casa donde actualmente viven, porque habían alquilado a 12 familias que dice evangélicas, que dicen ellos que eran evangélicos. Eran evangelistas más que evangélicos. Eran cristinos más que cristianos. Y decía a esa gente, no queremos alquilar a evangélicos porque no pagan bien, porque no dejan bien las casas, porque no son buenos vecinos. Entonces Tony y Sori tuvieron que alquilar la casa para que se sepa que hay Dios en Israel. O sea, para dejar otro testimonio de que sí pagamos bien, de que sí somos buenos vecinos o de que cuidamos la casa. ¿Cuánto daño puede hacer un mal representante? ¿Cuánto bien puede hacer un buen representante? ¿No es cierto? Entonces, en todos los casos donde se manifestó que hay Dios en Israel, Dios necesitó un Moisés. Cuando Elías oró en el Carmelo, dijo, Señor, manda fuego para que toda esta congregación sepa que no es Ibaal o Aseras o Astarot o Dios, sino que tú eres el Señor, para que se sepa que hay un Dios que es el que responde. Pero necesitamos a un Elías. Necesitamos la fe de un Elías. Necesitamos la valentía de un David. Que le mira al gigante y que diga, tú vienes contra mí. No, tú vienes contra el Dios a quien yo le sirvo. Y Él te vencerá. ¿Estás viéndolo? Dios está necesitando ese pueblo. Quiere darse a conocer, pero necesita de siervos y siervas, de un pueblo fiel y entregado que le crea, que viva según su corazón, que estemos llenos de Cristo para que en Europa, para que en España se sepa que sí que hay un Dios y que es el tiempo del reino de Dios. Es el tiempo de otra forma de vivir la fe. Que nos vean libres, llenos, con familias bonitas, estudiantes buenos, trabajadores íntegros, gente generosa, buenos vecinos. ¡Aleluya! Yo tengo una vecina que ella le encanta cuidar perros. Se pilla perros traumatizados y los lleva a su casa. Están todo el día ladrando. Y hay momentos que cojo el teléfono así. Como para llamarla, ¿no? Y me frena porque le hemos dado testimonio. Entonces me freno y digo, Señor, porque yo te represento. ¿Cómo va la terapia con tu perrico? ¿Me dejas que yo lo alimente? Voy a darle una comida muy interesante. ¿Reciben la palabra? Es una palabra de ánimo. Todo está por hacer. Todo está por hacer. En Granada hay un pueblo que Dios tiene. Y en toda España hay un pueblo. ¡Jóvenes! ¡Amén! Payos, gitanos, latinos, alemanes también. Pues también, tengamos misericordia. También se van a convertir. Ingleses. ¡Aleluya! Hasta políticos se van a convertir, oiga. Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra que nos has dado en este día. Gracias, Señor, por hablarnos, por animarnos, Padre. Levantamos nuestras manos a ti, levántalas conmigo y te damos gracias por tu amor, por tu salvación, por haberte revelado a nuestra vida. Aleluya. Tú nunca llegas tarde. Amén. Tú llegaste a tiempo en nuestra vida. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Si hay aquí alguna persona que todavía está con dudas, está pues quizás acercándose a tus cosas, que hoy vea cuán bello eres tú, cuán real eres tú. Y que no se trata de ir a una iglesia, se trata de vivir a tu lado, Señor. De continuar en este viaje de la vida, pero nunca más solos. Tú eres nuestro Padre, nuestro amigo. Aleluya, tú eres, como hemos cantado, mayor es el que está en nosotros. Amén. Te doy gracias, Señor,
porque hoy nos has dado la conciencia de lo que significa mostrarte, ser representantes. Y sentimos una responsabilidad, pero al mismo tiempo sentimos, Señor, una pasión por nuestra tierra. ¡Aleluya! Porque es el tiempo de la gracia, de la salvación, de las buenas nuevas. Es el tiempo favorable. Estoy seguro y convencido de que lo mejor para Europa viene en este tiempo, de que lo mejor para España viene en este tiempo y de que hay miles que van a dar su vida a Jesucristo. Y nosotros somos primicias. Y nosotros debemos, sin palabras y con palabras a la vez, manifestar que hay un Dios en el cielo que también está en la tierra, que es el dueño de todo. Mostrar que se puede vivir una vida con sentido, con plenitud, con libertad, con gozo y con paz, cuando tú reinas en el corazón, cuando tú reinas en la familia. Bendice este pueblo precioso, Padre. Gracias porque hoy has usado la antorcha para iluminarnos. Isaías 43, ellos son mis testigos, ellos son mi testimonio y mi siervo Jesucristo. Gracias, Señor. Recibe este aplauso en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Esta tarde, a las 7 de la tarde, seguimos con otra antorcha, de antorcha en antorcha. Gloria a Dios. Han sido bendecidos, hermanos. Pues, como ha dicho el pastor esta tarde, todavía queda sitio, queda foro. Así que el que quiera venir, que nos lo comunique, para nosotros poder organizar todo el local. Pues damos gracias a Dios por su palabra de ánimo, palabra al mismo tiempo de definición, nos define quién somos y también quiénes son aquellos que tenemos que alcanzar. Pero vamos a saludarnos, ahí estar un momentito.